Está con nosotros Héctor Chivanes, candidato a diputado provincial por el Nuevo Camino de la Unión Cívica Radical. Héctor, ¿cómo andás? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien, todo en orden. Che, hablamos recién con Morelo, hablábamos con Pontuzzi, son gente que viene de la política, han sido funcionarios, han ocupado otros lugares. Así es. ¿Vos de dónde venís? Yo vengo de mi casa. Ajá, ¿no tuviste otra experiencia política previa? La única experiencia política que tuve fue durante el periodo de estudiante universitario en la Universidad Nacional de Córdoba, que fui secretario general del Centro de Estudiantes, miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y miembro después del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, siempre en representación del claustro estudiantil por la Franja Morada. Está, como estudiante ahí. Desde ahí llegué a Salta, bueno, fui al partido, era un partido de puertas cerradas que la verdad que excluía más que contener. Y me dediqué a la actividad privada. ¿Sos abogado? Soy abogado, donde, bueno, gracias a Dios me ha ido muy bien. Me dediqué a mis hijos, a mi familia. Y bueno, hoy ya tengo chicos grandes, a pesar de que tengo 50 años. Martín, el mayor de 24, ya es economista, vive en Buenos Aires. Lucía está en cuarto año de Derecho también en Buenos Aires. Y Sebastián en primero de Derecho también en Buenos Aires. Así que estamos solos con mi esposa en casa. Bueno, y en esta experiencia política que tuviste, fueron ustedes a internas dentro de la Unión Cívica Radical. En el caso de algunas listas, había oposición, diputados nacionales, por ejemplo, terminó ganando Martín Grande. Hay un frente que es Cambiemos a nivel país, pero en la provincia, ¿cómo lo manejaron? Ayúdanos a entender y que también quien te está viendo en casa pueda saber por dónde va la Unión Cívica Radical. No es muy difícil. A nivel país, a nivel nacional, apoyamos porque somos socios fundadores, socios cofundadores de Cambiemos, junto con la coalición cívica, junto con el PRO. Apoyamos desde las PASO, a pesar de que había un candidato de otra lista, un candidato radical de otra lista, pero hemos apoyado porque somos respetuosos de los pactos que suscribimos. Hemos apoyado la candidatura de Martín Grande y la seguimos apoyando, por supuesto, a diputado nacional. A nivel provincial no hemos podido armar Cambiemos en su conformación natural, digamos, que sería la coalición cívica, la Unión Cívica Radical y el PRO, en virtud de que no coincidimos con la decisión de las autoridades del PRO en orden a confluir con el intendente Sáenz, con el romerismo. Vos sos disidente, ¿tenés una posición crítica del sáenzismo, del romerismo? A ver, profundamente crítica, profundamente crítica. Después lo podemos conversar a eso. Entonces, bueno, decidimos que la Unión Cívica Radical, y particularmente nuestra lista, que vos nombraste recién, el Nuevo Camino, que ya no es el nombre porque ya ahora es Unión Cívica Radical, porque en nuestra lista, después de ganar las PASO, quedó como la lista oficial, digamos. Pero el Nuevo Camino en las PASO lleva gente del PRO que no estaba de acuerdo con esa decisión que adoptó Martín Grande y la dirigencia del PRO de asociarse con el sáenz-romerismo. Está la coalición cívica, los dos máximos referentes de la coalición cívica en Salta, que es Ernesto Cataldi y Margarita Duró, que es candidata a concejal y convencional en San Lorenzo. Tenemos gente de independientes, como es el caso de Roque Rueda, de organizaciones sociales, como es el caso de Raúl Córdoba, candidato a concejal en primer término. O sea, una lista amplia y que en definitiva refleja realmente el espíritu de Cambiemos. Y esa parte crítica es la que quizás les hace a ustedes obtener la cantidad de votos que tienen, porque muchos no esperaban que obtengan, por ejemplo, en diputados o en categoría de concejales en capital, el respaldo que tuvieron. Bueno, y vos me decís, estás nucleando al sector disidente de Cambiemos en Salta. Bueno, es que justamente, Daniel, recién me decías,
te distancias del sáenz-romerismo, pero a ver, es que por supuesto, han gobernado la provincia entre Romero y Urtubey ya 20 años, más 2 años que 22 años, más 2 años, con los dos. más 2 años que le faltan al gobernador, 24 años. Y seguimos escuchando las mismas propuestas. Seguimos escuchando las mismas propuestas. Entonces, pero la gente los vota. ¿Qué pasa? Que el radicalismo no logra ponerse como alternativa para poder tener la misma el radicalismo ha tenido una implosión multifactorial después del 2001, con la caída de la Alianza. También hemos tenido dirigentes que, digamos, no muy convencidos de sus valores, de sus convicciones radicales, y que han terminado buscando en el justicialismo un espacio de poder. Yo, francamente, siento un profundo respeto por el pueblo justicialista. Comparto profundamente los valores de la justicia social, la reivindicación de los valores de la mujer, etcétera, etcétera. Pero no siento ese mismo respeto por los dirigentes, algunos dirigentes, la mayoría, del justicialismo. Hoy a Nani lo plantean y lo proponen como una alternativa para el 2019. ¿Ustedes piensan que dentro de estas dos posibilidades justicialistas, que se habla ya Sáenz, candidato a gobernador, y el que sea sucesor de Urtubey, pueden meterse, tener ciertas chances, chances concretas? Vos fíjate cómo es esto, ¿no? Donde el justicialismo tiene esta capacidad de desdoblarse en oficialismo y en oposición. Se pelean y se reproducen, se suele decir. Bueno, en oficialismo y en oposición, pero impresionantemente. O sea, Romero lo prohija a Urtubey. Urtubey era el niño mimado de Romero. Y faltando poco tiempo para que termine el mandato de Juan Carlos Romero, Urtubey se presenta como una alternativa opositora. Absolutamente falsa, porque vos ves que los mismos funcionarios de todas las edades, en el Poder Judicial, en las cámaras de diputados y de senadores, en el Ejecutivo, las mismas personas han continuado en el gobierno de Urtubey. Ahora pasa lo mismo. Está terminando su mandato el doctor Urtubey y aparece Sáenz como la alternativa, cuando sabemos que 2 meses antes de las elecciones presidenciales se apartó del kirchnerismo, del urtubeísmo, se apartó, y hoy se presenta como una alternativa. Creemos de que precisamente por eso, porque Salta viene sufriendo una decadencia democrática, porque hacia la esencia de la democracia, la alternancia en el poder. Y la decadencia de Salta, uno de los motivos fundamentales es partido único. Y bueno, creo que en ese sentido la Unión Cívica Radical hoy se presenta como una alternativa real frente al oficialismo municipal y frente al oficialismo provincial. Bueno, tienen la oportunidad de demostrarlo ahora en las elecciones generales y plantearlo para las ejecutivas justamente del 2019. Por supuesto. ¿Qué pensás del Partido Obrero? Porque acá me marcás las dos diferencias, y sin embargo esta semana también te leía, siendo bastante duro con el PO, son las posibilidades de oposición que surgían siempre desde la izquierda. Pero es que, Daniel, no es que soy duro con el Partido Obrero. Hago, modestia aparte, hago un análisis objetivo de la realidad. Los salteños, en el año 2013, debido a esta falta de propuestas políticas novedosas y de alternativas reales al partido único de gobierno, han hecho, los salteños, sobre todo acá en Capital, han caído en un voto, no castigo, en un voto bronca, esencialmente voto bronca. ¿A vos te parece que el barrio del Monumento Güemes, Tres Cerritos, el centro, son trotskistas y creen en la propuesta del Partido Obrero?
Y precisamente esos barrios son los que lo han llevado a Pablo López a ser candidato a diputado nacional. Sí, y en el Consejo a tener 9 ediles. 9 ediles que puede parecer sarcástico lo que voy a decir, pero en la primera sesión no pudieron poner el presidente del Consejo Deliberante, les vino un ataque de depresión y no se les cayó nunca más una idea. Entonces, en una actitud de constante oposición, porque la gente del Partido Obrero es no, hay que apoyar la lucha de el tabacal, hay que apoyar, bueno, está bien, o sea, defendemos los derechos de los trabajadores, pero hagamos propuestas concretas en pro de salir de las situaciones que no son beneficiosas. Bueno, y si a vos te tocaría llegar a diputados, Raúl Córdoba en tu caso, que los acompaña en la UCR en el Consejo Deliberante, cada uno con sus pares, ¿cómo construís desde ahí? ¿Cómo haces que tus proyectos puedan prosperar teniendo en cuenta que la mayoría es justicialista o tiene de otros lugares? Bueno, a ver, creo que en definitiva el justicialismo va a seguir teniendo el justicialismo en todas sus variantes, ¿no? Sí. O sea, desde Urtubey, Sáenz, Romero y alguien más va a seguir teniendo la mayoría de las cámaras, pero creo también de que en función de lo que hemos visto en las PASO, se va a sumar gente de otras fuerzas políticas, entre esas nosotros, que vamos a aportar para construir. Y no debería ser una propuesta legislativa, porque es una imposición de la Constitución nacional y provincial que los legisladores de cualquier, incluso los del oficialismo, deben controlar al Ejecutivo. Y precisamente porque en estos 34 años de gobierno de partido único, la legislatura ha sido absolutamente obsecuente con el Poder Ejecutivo, ¿sí? Se han cometido los atropellos, los actos de corrupción, los avasallamientos a derechos, y todo convalidado por la legislatura. Fíjate vos, en este sentido, el doctor Godoy es diputado provincial desde el año 94, presidente de la Cámara de Diputados desde el año 99. No sé, antes de ayer tenía una entrevista y me decían, bueno, tiene destreza, realmente debe ser por su destreza política. Mire, le digo, yo creo que más que por su destreza política es por su destreza para manejar una caja millonaria en su calidad de presidente de la Cámara de Diputados, que le permite cooptar voluntades y hacer a su designio lo que quiere, sin ningún tipo de control. Entonces, en eso vamos a estar, voy a estar y vamos a estar quienes ingresen a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, porque es muy importante. Proyectos. Proyectos. Si te toca llegar, ¿cuál sería el estrella, digamos, o el que primero te gustaría proponer para el debate? Te hago un pequeño análisis de la situación. Mirá lo que es 24 años de partido único. La tasa de pobreza por encima de la media nacional. Tasa de indigencia por encima de la media nacional. Tasa de mortalidad infantil por encima de la media nacional. Tasa de necesidades básicas insatisfechas por hogar por encima de la media nacional. Tasa de femicidio, segunda provincia en el país. Tasa de mortandad de madres embarazadas por encima de la media nacional. Tasa de adolescentes embarazadas casi duplica la media nacional. En un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas, Salta es la cuarta provincia más pobre de la Argentina. Entonces, ¿cómo lo soluciona un diputado? A ver, primero, empleo, porque si no tenemos empleo, caemos en esto de la vida sin sentido. Porque yo creo que muchas de las cosas que te acabo de estos índices desfavorables,
perversos, te diría, se pueden corregir no solamente con empleo, pero creo que es lo que más rápidamente atacaría esta situación absolutamente desfavorable. Hay que trabajar con programas de entrenamiento laboral, de alguna manera imponerlo a algunas empresas que están dispuestas, porque estoy en el ámbito del empleo por parte del gobierno nacional y hay muchas empresas que están dispuestas a hacerlo con un incentivo, por supuesto, y la nación tiene esos programas, nada más que no se están utilizando por parte de la provincia como se deberían utilizar. Programa de inserción laboral, escuelas de oficios y escuelas técnicas que han sido desarmadas a nivel provincial en cada una de las regiones provinciales con orientación en función de la demanda que tenga cada región. Me quedan 3 minutos. Leí que Dale. querías proponer que suban los sueldos maestros, médicos y policías. Pero es que, a ver... Lo queremos todos, yo también quiero que me suban el sueldo, no. pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo financiás? ¿Sabes qué es lo que quiero, Daniel? Y lo he consultado con muchos economistas, me dicen, los números cierran perfectamente. Hay que acortar la brecha entre gobernantes y gobernados. Está bien, pero la plata, ¿de dónde la sacás? Los funcionarios públicos no pueden tener los sueldos inconmensurables que tienen, cajas chicas sin control, que de chicas no tienen nada, sin ningún, o sea, estamos hablando de fondos reservados, en definitiva. Con esa plata alcanzaría para subir el sueldo. Choferes para las señoras esposas, para llevar los chicos al colegio, ¿me entendés? Mientras los que nos educan, los que nos curan y los que nos cuidan, ¿sí?, están pasando por situaciones absolutamente críticas. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le damos a nuestra sociedad? ¿Qué mensaje le estamos dando? Por eso es que la política ha caído en un descreimiento, que ya es como que damos todo por perdido. Te juro que convencerla a la gente de que existe una luz en el camino cuesta mucho, pero les pido por favor que crean porque existe una posibilidad. El último minuto, te vimos subido en los colectivos, hiciste campaña arriba de las unidades de Saeta. Y lo voy a seguir haciendo. ¿Cómo es el tramo final de Chiván antes de las elecciones generales? Bueno, vamos a seguir caminando por los barrios de la ciudad, que son muchísimos. Voy a seguir hablando con la gente en los colectivos, estoy yendo a los centros de salud, es otro tema, el tema de la salud. Vamos a presentar un proyecto para volver a darle entidad a los centros de salud, que son la columna vertebral del sistema sanitario a nivel provincial y principalmente en capital. Han desarmado los centros de salud y ese es el motivo por el cual Hospital San Bernardo, Hospital del Milagro, Papa Francisco, que encima que nunca lo han terminado de armar, están colapsados. Sistema de salud colapsado. Gracias por la visita a Agenda Abierta. Muchas gracias a vos, Daniel.